Hoy hacemos una inauguración de la cual estamos muy contentos. Invitamos a la mesa a un nuevo panelista. Él nos va a traer todas las novedades sobre el deporte, pero no simplemente cómo salen los partidos, sino para charlar un poco más en profundidad con alguien que sabe. Seas muy bienvenido a esta mesa, Augusto Dorado. Bueno, muchas gracias, ¿Cómo Lucho, andás, Pato, Augusto? a ¿Bien? todos los televidentes, no sé cómo se dice ahora, youtubers, A los bueno, streameros. primeros. Bien, bien. Bueno, y el problema justamente para no poder hablar de partidos es que no hay partidos y un poco la idea era... Era raro Claro, hacer era la raro. inauguración. Raro, ayer fue el día del futbolista, ¿no? Claro, por eso, es un marco raro, porque ayer, aparte que fue el cumpleaños de Patricio del Corro, fue el cumpleaños de mi mamá, que cumplió 70 también, Liliana. La saludamos le mandamos también. Un beso. Fue el Día del Futbolista, que se estableció desde el año 2015 con esa fecha, 14 de mayo, porque en el año 1953 hubo un partido muy importante de la selección argentina que le ganó por primera vez a los creadores del fútbol, o los inventores del fútbol, que fue Inglaterra, ¿no? Entonces tenía como un significado muy especial. Obvio. Toda la delantera de jugadores independientes, eran 5 delanteras en esa época. No hacía falta. Y el gol de Ernesto Grillo. No, no, sí, es que Está bien. datos no opinión, como se dice, ¿no? Así que bueno, Está bien. eso había que resaltarlo. Pero era justamente, claro, raro en el marco de que fútbol no haya hace rato, obviamente por el tema de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Entonces por eso capaz que era importante, sí, un poco ver cuál es el panorama, porque incluso todos y todas a quienes nos gusta nos preguntamos, che, ¿qué pasará? ¿Cuándo volverá? Algunas ligas ya van a empezar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en el fútbol argentino, Claro. ¿no? Dentro de ese panorama, por ejemplo, el miércoles la CONMEBOL, que es digamos, la entidad que agrupa las federaciones de todo el fútbol sudamericano, Claro. emitió un comunicado después de una reunión virtual donde establece como un principio una especie de directivas para hacer un protocolo, ¿no? Para ver de qué manera empezar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que son las competencias sudamericanas. ¿Pero para entrenar o para los partidos? No, en principio tiene que ser para entrenar, porque tenés que tener como un periodo bueno, de poner a punto a los Claro. planteles, ¿no? En ese comunicado la Conmebol, por ejemplo, dice test obligatorios para todo el mundo, ¿no? O sea, para todos los que participan del evento deportivo, inevitablemente, Inevitable. lo que requiere de mucha Claro. cantidad de test. También un registro médico para jugadores y para conocer, por ejemplo, historias clínicas y antecedentes de los jugadores, ¿no? En el banco de suplentes, todo el mundo con barbijo, desde los bueno, técnicos, ayudantes, todos los ¿El suplentes. técnico también? Y claro, sí, sí, porque... No lo va a escuchar nadie cuando pegue los gritos. Porque viste Caruso que ahora Lombardi, se me lo tapan. imagino a Caruso Lombardi con el barbijo. Claro. no. No, se le vuela todo. Claro, medio complicado. Y después en la cancha, esto es bastante insólito porque no se puede besar la pelota, que eso a veces por el festejo del gol se Claro. habitúa, y no se puede escupir la pelota. Puso eso la Conmebol, no sé por qué, eso pasa en el béisbol, pero en el fútbol es medio raro. Y bueno, tampoco se pueden intercambiar banderines ni camisetas, etcétera. Pero esto es un protocolo, digamos, que la Conmebol estableció, pero sin saberse muchas fechas ni nada, porque además las federaciones todavía, por ejemplo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, todavía no determinó nada para el regreso del fútbol. Y de hecho hay una discusión ahí, ¿no? Porque ya es un hecho que hasta septiembre por lo menos fútbol no va a haber. Ajá. Obviamente olvidémonos de que sea con público. Público. Claro, porque no dan los tiempos. Hay No vamos a decir que en el caso de ustedes no importa mucho, pero lo dejamos pasar. No, importa. Importa porque, de hecho, en los campeonatos va a arrancar todo de cero, ¿no? De eso ahora también vamos a contar. Un poco la presión de la Conmebol es porque el fútbol europeo está empezando, ¿no? Claro. Mañana ya arranca la Bundesliga, que es la liga de Alemania, por supuesto con un protocolo bastante desarrollado. En Italia el lunes empiezan los entrenamientos con la intención de que ya el 13 de junio, Italia, que es uno de los focos ¿Cómo de la hacen los pandemia, tanos sin fútbol? No sé cómo. y por eso, no sé. Hay una presión enorme. Hay una presión muy grande. Entonces, al estar empezando a arrancar un poco el fútbol europeo, bueno, la Conmebol como que quiere alcanzar eso. Claro, en Alemania, por ejemplo, ¿qué disposiciones hay? Los planteles van a manejarse separados por grupos pequeños. Entonces eso requiere concentrar en distintos lugares, ¿no? En varios hoteles, por ejemplo. Requiere transporte también en grupos reducidos. Y eso es plata y es, digamos, como Claro. toda una infraestructura que no cualquier fútbol
la tiene a disposición. Claro. Hay un caso, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es muy hasta gracioso, porque están por empezar adoptaron un protocolo donde pueden empezar a entrenar, pero de manera individual. Cada jugador con un sector de la cancha, con una pelota para cada uno, y no se pueden dar pases entre ellos. Entonces, medio como que desnaturaliza un poco El juego, claro, sí. el juego, lo que es el fútbol en sí mismo. Bueno, volviendo al tema AFA, ¿no? Lo que sí, la AFA, digamos, como que para lo que se apuró es para algunas definiciones de lo que hace a la rosca institucional de la propia institución, ¿no? Claro. Hubo la semana pasada una reunión virtual del Comité Ejecutivo de AFA y se establecieron varias cosas importantes. Por un lado, lo que pasó es que, bueno, se dio por terminado todos los campeonatos del fútbol argentino. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en la primera división había una Copa de la Superliga? Eso ya fue. Y las posiciones para clasificar a Copa Libertadores, etcétera, ya están resueltas por las posiciones que quedaron, Y digamos. los descensos y ascensos quedaron... Y eso es muy importante porque los descensos quedaron sin efecto. No va a haber descensos durante 2 temporadas. En ninguna de las categorías. En ninguna de las categorías. Ajá. No está determinado todavía los ascensos, eso todavía no. Pero descensos ya sí que no va a haber. Y esto genera algunos problemas, algunas incomodidades, sobre todo porque, por ejemplo, el campeonato es como el torneo femenino Claro, de primera, eso te iba a que preguntar. quedó por la mitad. ¿No? Había ronda clasificatoria, terminó, tenía que empezar el campeonato, digamos, como para los cruces para el campeón, y ya no se va a jugar. Y de hecho Boca, que era el que más puntos sacó, es el que quedó como clasificando de los planteles femeninos a Copa Libertadores. Bueno, obviamente esto, digamos, sienten las jugadoras que es como un poco subestimar al fútbol femenino, ¿no? Porque Te lo cortamos así te nomás. lo cortábamos sin campeonato. Era el primero, aparte de la era semiprofesional, podemos decir, ¿no? Otra cuestión importante es que esto que charlábamos, ¿no? Al no haber descensos, al no saberse bien cómo van a ser los ascensos, baja un poco la competitividad de los torneos en lo que queda del año. Y eso el efecto que tiene es que para los jugadores, que aparte a mitad de año por lo general empiezan los movimientos de pases de clubes, bueno, los clubes como que ya no tienen mucha necesidad de reforzarse, y para los jugadores eso es un problema, porque muchos se van a quedar directamente sin laburo, para decirlo Claro. directamente. O sea, porque tengamos en cuenta que no todo el fútbol es Claro. Tevez y lo que es la pirámide Totalmente. de los jugadores, ¿no? O sea, toda la base, la mayoría de los jugadores del fútbol argentino son, digamos, salarios que apenas por ahí llegan a la canasta básica. Bueno, hubo todo un debate, disculpá, durante Sí. cuando empezó la cuarentena. Que Era el con 10 ju- ¿no? No me acuerdo de qué equipo, de Almirante Brown. de Brown, puede ser, claro. No, sobre- era a los Andes. de los Andes. Salmerón, Pupi Salmerón. Sobre los sueldos de los jugadores del ascenso que no les permitía llegar, Claro. zafar como los jugadores de primera, ¿no? De la Claro. cuarentena, estar 60 días sin jugar o 3 meses. Claro, ese es el gran problema. Entonces, bueno, en todo este marco, la AFA, lo otro que también definió, se apuró a conformar una lista única para las elecciones que tiene que haber el año que viene, para el periodo 2021-2025. Se hizo la lista, se reafirmó a Chiquitapia como próximo mandatario, próximo presidente de la AFA, o sea que sigue Como la CGT. Sí. Claro. como la CGT, pero en algo está hasta peor que la CGT, imagínate que está peor que la CGT, que es que, por ejemplo, una nómina, lista única, ya está, no va a haber elecciones, de 120 miembros más o menos, ¿cuántas mujeres te imaginas que hay? La mitad. Bueno, un poquito lejos, y aparte teniendo en cuenta que el fútbol femenino en este último tiempo Claro. creció. Bueno, hay solamente 2. 2 de 120. 2 de 120. Una es Lucía Barbuto, que es la presidenta de Banfield, y medio que está más por ser presidenta de Banfield que por otra Claro. cosa. Y después hay perdida otra en un puesto menor, digamos. Terrible. Eso es un tema, bueno. Pero definieron eso, pero lo que no se definió es qué va a hacer la AFA, de qué manera va a colaborar con toda esta situación para los futbolistas, para los protagonistas, para los jugadores. ¿De dónde va a sacar fondos? ¿Qué piensa hacer? Todavía no hay definiciones, no hay nada. Y de hecho, bueno, la AFA fondos maneja, negocios establece, por ejemplo, la televisación, ¿no? Que es la mayor fuente de ingresos para el fútbol, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer las cadenas de televisión, Fox Sports, etcétera, para generar algún fondo para colaborar con el fútbol? No se sabe nada porque, digamos, interesa más el lucro que Totalmente. mantener la Que el actividad, juego, sí. que el juego. Y en este sentido, yo
digamos, como para ir cerrando, quería abrir una ventanita, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Ayer fue el día de la jornada de lucha ¿De la juventud? de la juventud histórica, o por lo menos a mí me pareció muy interesante la movida. Y esto se acuerdan un poco que había empezado también con los chicos de McDonald's, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. De comidas rápidas. McDonald's, por ejemplo, no les había pagado salarios a fines de marzo, o mejor dicho, hizo rebajas salariales. Lo que todos nos preguntamos, ¿cómo McDonald's, que no es un kiosco, no es un almacén? No puede. Claro, que no puede una multinacional norteamericana. Y en ese sentido yo, digamos, como sigo bastante el deporte, digo, pero si aparte McDonald's auspició los mundiales, McDonald's tiene un convenio con la FIFA Claro. como auspiciante, como sponsor de los mundiales 2018 y 2022. Eso en la página de FIFA es por 180 millones de dólares, ¿no? El acuerdo. Bueno, ahí tenemos a... ¿Por qué le interesaría aparte a McDonald's auspiciar el deporte de élite? Y bueno, pues un poco la imagen de comida chatarra en el Claro, deporte, limpia. un poco por ahí la limpia, ¿no? Pero este año, buscando esos datos, descubrí, tampoco era muy difícil, ¿no? Pero googleando, que McDonald's hizo un convenio en enero con la AFA, ¿no? Ajá. Algo que mucho no se publicitó. Sí, de hecho, encontrás noticias que replican el comunicado de la AFA. Pero ¿qué pasa con ese acuerdo? ¿Qué es lo que falta? No se sabe cómo es. No se sabe por cuánta guita firmaron, no se sabe nada. Pacto secreto. Un pacto medio secreto, digamos, que lo publicitaron, pero McDonald's va a ser sponsor de selecciones, sponsor digital, pero no se sabe por cuánta plata, ¿no? Entonces, hurgando un poquito, uno descubre que la AFA hizo para ese convenio con McDonald's, contrató una empresa. La empresa se llama Metro World Digital, ¿no? Tiene un nombre muy pomposo. El propietario de esa firma, Sí. que es medio fantasma, vamos a decir la verdad, es Carlos Alberto Varela, un viejo conocido de Chiquitapia. Ah, mira vos. Se conocen del mundo de la recolección de residuos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Trabajaban de eso? No. Ambos eran propietarios de firmas. Chiquitapia Ah. estaba en el SEAMSE, Claro. ¿no? Familia Moyano, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Claro. Y Carlos Alberto Varela, propietario de Transur, que es la firma de recolección de residuos de Pilar más importante. Bueno, se supone que Chiquitapia tenía que auditar a la empresa de Varela, pero medio que se hicieron amigos al final. Mirá vos. Y Varela hoy es el presidente de Barraca Central, porque Chiquitapia, que es el presidente electo de Barraca Central, ahora está en funciones en AFA. Entonces quedó Varela. Bueno, esta es la empresa de Varela que asume, digamos, la representación de AFA y contrata a McDonald's. Por cuánta plata no se sabe, pero bueno, siempre... O sea que el fútbol se detuvo, pero los negocios siguen. El fútbol se detuvo, pero la rosca institucional y el negocio sigue. Y bueno, la verdad que siendo que fue un día ayer del Día del Futbolista, donde los protagonistas están llenos de problemas, la AFA está jugando como otro partido. Bueno, interesantísima la columna de Augusto. Para la próxima, por ahí podemos tocar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa esto con lo que charlabas del fútbol femenino? Sí. La situación. Y el fútbol del ascenso, ¿no? También Por un supuesto. poco los clubes que están sufriendo. Clubes legendarios como Brown de Adrogué. Sí, sabemos, tenemos una disputa acá con Augusto Dorado, porque, bueno, Independiente ha sufrido una seguidilla de derrotas Sí, frente al equipo de Pablo Vicó, en las filas del cual me inscribo, así Claro. que, bueno, pero acá no hay ninguna discriminación, vamos a tener que tocar el tema. Y también si lo Claro. podemos traer a Pablo Vicó algún día. Por supuesto, sí, es el Ferguson, como en el Manchester United tuvo un técnico muchos años, Alex Ferguson, bueno, Vicó es el del fútbol argentino. Así es. Claro. Bueno, muchísimas gracias, muy bienvenido seas Augusto Dorado Gracias a con ustedes. la columna de deportes.